costó casi 6.000 euros, y el mío, que es mi preferido, uno sobre el funcionamiento de los ambientadores. Costó 1.392 euros, constaba de 4 folios, en comparación era barato porque cada folio costó 350 euros, y llegó a una conclusión sin la que no sé cómo hemos podido vivir hasta ahora, que es que el olor de los ambientadores sale por la ranura de la parte superior. Bien, estamos hablando de 32 millones de euros. Hemos oído también hablar de Urdangarín, ¿verdad? El yernísimo del rey, que también pues parece ser recibió 6 millones de euros de fondos públicos para gestionar eventos y otro tipo de actividades, y parece ser que al final solo gastó 3 millones de esos euros, con lo que los otros 3 millones obviamente se apropió junto con su colega, con su socio Diego Torres. El problema es cómo podemos castigar esto, cómo se puede tipificar y si realmente nuestro Código Penal está planificado o pensado para esta nueva modalidad a la hora de gestionar los caudales públicos. La malversación de caudales públicos es un delito contra la Administración Pública que en el Código Penal español se recoge en los artículos 432 a 435. En el Código Penal brasileño, por lo que he podido comprobar, se recogen el 312 y el 313, exclusivamente. Y yo tengo algunas críticas sobre la regulación del Código Penal brasileño y muchísimas sobre las del Código Penal español. Pero vamos viéndolo. En principio, ¿cuál es el bien jurídico protegido aquí? Obviamente, en el título 7º de la Constitución española se subordina la riqueza de nuestro país al interés general. Por eso hay que proteger de una manera importante nuestros caudales o nuestros bienes públicos. En este sentido, es normal, por tanto, que el Código Penal criminalice los delitos contra la hacienda pública para todos aquellos que no declaremos, me pongo yo por si acaso, todo lo que ganamos, y en perjuicio obviamente del erario público, y también aquellos casos en que los funcionarios públicos, aprovechándose de su cargo, no gestionan de una forma adecuada o basada en el interés general el erario público. Por tanto, el bien jurídico protegido del delito de malversación de caudales, que es el que tenéis delante, es el patrimonio estatal y, por supuesto, el buen funcionamiento de la administración pública. La credibilidad que todos tenemos que tener en que nuestros funcionarios actúan y trabajan con el erario público que tienen a su disposición solo en aras del interés estatal. Obviamente, para eso el objeto material del delito tiene que ser única y exclusivamente caudales públicos, y me ha llamado por eso enormemente la atención que en el 312 del Código Penal brasileño se hable de cualquier dinero, valor o bien mueble público o privado de que tenga posesión en razón de su cargo el funcionario público. Ahí creo que nos estamos saliendo un poquito de cuál es el objeto de este delito, porque ahí, a mi juicio, realmente cuando se trata de bienes privados, aunque estén en manos de un funcionario público en razón de su cargo, realmente estaríamos hablando de un delito de apropiación indebida, porque el bien jurídico protegido es el patrimonio particular y no el erario público como interés de la Administración del Estado. En este sentido, lo lógico sería considerarlo un delito de apropiación indebida, por supuesto, agravado por el prevalerse del carácter público, ¿de acuerdo? Pero no convertirlo ya directamente en un delito de malversación de caudales cuyo finalidad es proteger los caudales públicos de las manos precisamente de aquellos que trabajan por su gestión, ¿de acuerdo? Para que no se aprovechen de la misma. Hablamos, como decíamos, de caudales públicos que no necesariamente tienen que estar gestionados por el concreto funcionario, sino que éste en algún momento pueda hacerse con ellos aprovechando de las circunstancias de su cargo, algo que está así regulado en el apartado primero del 312 del Código Penal brasileño, con lo que no tengo nada que decir. No se trata solo de que yo sea el guardia civil que gestiona la multa. Puedo ser un guardia civil que no soy el encargado de gestionar la multa, pero que por mi trabajo de guardia civil dentro de la oficina tengo acceso al importe de esa multa y me apropio de él. Me parece perfecto porque el sentido sigue siendo exactamente el mismo. Como veis, el delito principal, que es el 432, no sé dónde está aquí el láser, bueno, es igual, habla de la autoridad o funcionario público que sustraiga o consienta que un tercero con igual ánimo sustraiga caudales o efectos públicos que tenga
a su cargo por razón de sus funciones. Se impondrá la misma pena si la malversación, bueno, vamos a calificarlo parte por parte. ¿Qué se debe entender por caudal público? Pues por caudal público se debe entender todo valor de relevancia económica, sea dinero, sea títulos, valores, etcétera, e incluso hay gente que habla de variar la mano de obra destinada para una obra pública y llevarla a una obra privada, algo que se le imputaba a la alcaldesa de Marbella cuando utilizaba a los albañiles y los materiales que estaban previstos para hacer obras en el Ayuntamiento de Marbella y se lo llevó a su propia casa para reformar su propia vivienda. También hablamos de efectos públicos como aquellos que son distintos al dinero, da igual que sean o no inventariables, y podríamos incluso hablar de organismos humanos independizados del cuerpo, como pueden ser órganos, óvulos fecundados, cadáveres, etcétera, siempre que sean, en aquel momento, estén en manos erario público. Puede ser considerado caudal público incluso los fondos reservados. Los fondos reservados de un país precisamente se llaman reservados porque no nos tienen que contar para qué los utilizan, pero eso no implica que si mañana averiguamos que se han utilizado mal, pueda calificarse como fondos como malversación de caudales. Esto pasó aquí en España en el caso Marey. El caso Marey se produjo en el año 83 y fue el secuestro de un capitán del ejército por ETA y que se consideró como un tema político. Se planeó la detención del jefe de ETA en Francia para poder proporcionar los datos del paradero del capitán, pero la operación fracasó, los policías fueron detenidos y al día siguiente apareció el cadáver del capitán. ¿Qué es lo que hicieron los dirigentes en aquellos momentos? Pues utilizaron 1 millón de francos franceses de los fondos reservados para contratar a varios mercenarios franceses a las órdenes de un comisario francés para que secuestraran al jefe etarra, para que viniera a darnos datos sobre quién había sido, cómo había ocurrido todo el hecho. Esto llegó a los tribunales y se les condenó por un delito de malversación de caudales, diciendo literalmente: el que tales fondos o gastos reservados no hayan de ser justificados en cuanto a su aplicación concreta, precisamente por el secreto del fin o actividades a que se hayan destinados, no impide que cuando se acredite un uso desviado de ese fin, el hecho pueda ser constitutivo del delito de malversación de caudales públicos. No cabe duda de que esto es lo que ha ocurrido en el caso presente, al haberse probado que un dinero procedente de fondos reservados, en concreto 1 millón de francos franceses, fue sacado de las arcas públicas para destinarse a financiar un delito tan grave como puede ser la detención ilegal o el secuestro de una determinada persona. Bien, claro, estamos, como podemos ver, ante un delito especial, que solo puede ser cometido por la autoridad o funcionario público, salvo en nuestro país, como podéis comprobar, si leéis en el artículo 435, dice: este delito se puede ser también extensivo a los que se hayan encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas, a los particulares que hayan sido designados como depositarios de caudales o efectos públicos, o a los administradores o depositarios de dinero embargados, etcétera. Aquí se han hecho dos ficciones. La primera ficción, asumir como funcionario público a particulares en concretas situaciones, y segundo, asumir como caudales públicos bienes que realmente no lo son. ¿De acuerdo? Por eso en el Código Penal español se diferencia entre malversación propia, entendida como aquella cometida por el funcionario público que, aprovechando de las circunstancias de su cargo, sustrae o deja que otro se beneficie del erario público, y el delito de malversación impropia, entendido como aquellos particulares que en determinadas circunstancias tienen la administración, el depósito, etcétera, de determinados bienes y que se ven obligados a velar por ellos y, por supuesto, no sustraerlos o no distraerlos, porque responderían por el correspondiente delito de malversación impropia. ¿De acuerdo? Luego, el delito sería malversación propia si no es una autoridad o funcionario, y el delito sería malversación impropia si es un particular asimilado a funcionario en estas circunstancias. ¿De acuerdo hasta aquí? Claro, pero ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, Urdangarín, si él no es la autoridad o funcionario público, pero sí se ha beneficiado de unos caudales públicos que otra persona le ha facilitado? ¿De acuerdo? ¿Puede ser autor? No puede ser autor, estamos ante un delito especial. ¿De acuerdo? Podría ser cooperador necesario, podría ser inductor o podría ser cómplice, ¿vale?
En principio, el artículo 65.3 del Código Penal nos dice que en aquellos casos en que el partícipe, el inductor o el cooperador necesario, que no reúna las especiales características que precisamente son las que justifican el incremento de pena, puede ser bajada la pena en 1 o 2 grados, ¿vale? Pero claro, no debemos olvidar que también el delito de malversación de caudales es un delito especial impropio, es decir, tiene un análogo, homólogo en otra parte del Código Penal, ¿de acuerdo? Que es la apropiación indebida. Claro, se rompe la unidad del título de imputación si a uno de ellos lo metemos por malversación de caudales y a otro lo metemos por apropiación indebida. Pues hay opiniones para todos los gustos. Lo que está claro es que si a Urdangarín lo llevamos como apropiación indebida, se ve tristemente beneficiado en cuanto a la pena se refiere, porque mientras la malversación de caudales públicos puede tener una pena de hasta 8 años de cárcel, la apropiación indebida, en el peor de los casos, llegaría a una pena de 6 años de cárcel. Y digo al peor de los casos porque se tendría que tratar de supuestos bastante importantes. Por eso ahí está la lucha entre cómo responde el extraneus. El extraneus del delito responde como cooperador necesario o inductor, aunque en las circunstancias concretas se le pueda minorar la pena por no reunir esas especiales características, o nos vamos al delito de apropiación indebida, porque hay sentencias del Tribunal Supremo que han considerado que no se vulnera el principio de reformatio impeius cuando una primera acusación de malversación de caudales acaba siendo una segunda acusación por apropiación indebida, con lo cual viene a asimilar un poquito las figuras y a catalogar que es posible la cualificación. Bien, en todo caso, si nos damos cuenta aquí, habla de autoridad o funcionario público que sustraiga o deje que otro sustraiga determinada cantidad del erario público. Si os dais cuenta, en el apartado segundo, la pena se agrava si la malversación reviste una especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Tienen que ser juntos. O sea, tienen que ser cantidades importantes y un entorpecimiento importante del servicio público. Esta agravante se aplicó al caso Marey, porque se consideró que 1 millón de francos franceses obviamente es una cantidad importante y que daña mucho el fondo reservado, que está para cuestiones pues obviamente más lícitas para empezar y más importantes. También se habla, claro, en esos casos dicen, bueno, hay que partir de que determinadas cantidades siempre son un daño al servicio público, aunque solo sea un daño a la imagen pública, por ejemplo 600.000 euros. Estamos, y en otros casos por debajo de esa cantidad sí que sería necesario asimilar que se produce la especial gravedad junto al grave perjuicio a la causa pública. No sé si me vais entendiendo. En todo caso, como en el apartado 3, si os dais cuenta, dice que si la sustracción no alcanza la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a 2 y hasta 4 meses, es decir, se baja la pena. Obviamente nunca se va a considerar especial gravedad cuando no llega a esos 4.000 euros, porque de entrada se está considerando que es poco y por tanto merece una apreciación atenuada. Bien, en todo caso, si os dais cuenta, nosotros no tenemos una modalidad imprudente de este delito, como sí tenéis vosotros, y tampoco tenemos una modalidad parecida a la apropiación indebida cuando tú recibes algo por error de otra persona, que vuelvo a pensar que vosotros en el apartado, si no me confundo, a ver dónde os lo he puesto, vosotros tenéis un artículo, en el 313, habla de apropiarse de dinero o cualquier otra utilidad que en el ejercicio del cargo reciba por error de otro. Nuevamente vuelvo a hablar de caudales públicos y caudales privados. Vuelvo a confundir apropiación indebida, donde el bien jurídico protegido es la propiedad individual de la administración pública y el correcto funcionamiento de los caudales públicos por parte de aquellos que tienen que gestionarlos. Volvemos a hablar de apropiación indebida por error del transmitente. Digamos que en este sentido el Código Penal brasileño sigue un poco anclado en la vieja visión del funcionario público y el cumplimiento exhaustivo de sus deberes, algo que va en contra del principio de fragmentariedad y de última ratio del derecho penal. En ese sentido sí que puedo decir que el Código Penal español ha ido sacando este tipo de conductas, haciéndolas más restrictivas y basándose en base al derecho, al carácter última ratio del derecho penal, aquellas cuestiones más graves, dejando lo demás al ámbito disciplinario, que al fin y al cabo al ámbito administrativo, que es en el que tenía que estar. Bien, en todo caso,
yo quería continuar ahí. Si os dais cuenta, las mismas penas nos pone el apartado segundo, es decir, un supuesto agravado, se aplican si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico, artístico, cultural. Obviamente la declaración tiene que ser anterior y el autor tiene que conocer o asumir que está ante esos objetos, o si hubieran sido efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. Habla de efectos, no habla de dinero. Luego, si malversamos, nos quedamos con un dinero que ha sido recogido o recolectado por la Cruz Roja para un terremoto en una parte de España, ¿de acuerdo? Tendríamos que aplicar necesariamente el apartado 1. Habla de efectos. ¿A qué nos referimos? A que se apropiaran, por ejemplo, de las medicinas, de las mantas o de aquel tipo de objetos con el que se han comprado para aliviar esa calamidad. ¿De acuerdo? A mí me contaron que cuando hubo el terrible terremoto en Nicaragua, en Managua, en los años 60 o 70, el gobierno sandinista se quedó con todas las lavadoras y todos los efectos que se habían comprado precisamente para aliviar la situación de las personas damnificadas. Estaríamos hablando de supuestos parecidos. ¿De acuerdo? Bien, si os dais cuenta, en el artículo 433 tenemos otra modalidad. En el 433 dice la autoridad o funcionario público que destine a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones. Si os dais cuenta, no habla de apropiarse, habla de utilizarlos, supuestamente con la voluntad de restituirlos. Luego, estar en el 432 o estar en el 433 depende del ánimo con el que tú cojas esos caudales. Si el ánimo es con apropiación final, estamos en el apartado primero, y si es un ánimo de uso para después retornarlo, estamos en el 433. ¿Me vais entendiendo? Claro, el 433 prescribe a los 3 años. Luego, supuestamente, estaríamos en el 433 con la posibilidad de devolver el dinero antes de pasados los 3 años para que no nos castigaran por el 432. Pero bueno, en definitiva, aquí hubo un caso muy llamativo. No sé si habéis oído hablar, pero un famoso presidente del Athletic de Madrid, que era también el alcalde de Marbella, destinó no sé cuántos millones de los fondos del Ayuntamiento de Marbella para hacer publicidad de la ciudad, ¿de acuerdo?, en las camisetas de los jugadores del Athletic de Madrid, un club de fútbol que precisamente era el suyo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, aparte de un montón de delitos, tráfico de influencias, prevaricación, se planteaba si había cometido un delito de malversación de caudales por el 433. El 432 era imposible porque él no se lo apropió, ¿de acuerdo? No había ánimo de lucro, era muy difícil de demostrar. Y el 433 pues al final se le absolvió. ¿Por qué? Porque realmente no estaba destinando a usos ajenos a la función pública, estaba haciendo publicidad para atraer el turismo a a Marbella, con lo que no cabía hablar de utilizar para usos ajenos a la función pública. Era una manera de hacer publicidad para el turismo de la ciudad. ¿De acuerdo? Además, es cierto que durante algunas jornadas anteriores o temporadas los jugadores del Athletic de Madrid habían estado publicitando Marbella sin haber cobrado nada a cambio, con lo cual se consideraba que ni se podía demostrar el ánimo de lucro ni que obviamente estuvieran haciendo algo que fuera alejado a la función pública del dinero público, como puede ser, repito, hacer publicidad del turismo de una ciudad como puede ser Marbella. ¿De acuerdo? Bien, finalmente tenemos el 434, que este delito se metió en el Código Penal porque se descubrió que el por entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, su hermano utilizaba un despacho de la subdelegación de Gobierno para sus cosas privadas. Claro, ahí no podemos hablar de sustraer ni de apropiar, porque no te lo llevas a ningún sitio, no hay movilidad, no hay movimiento. Y si hablamos de todos modos de sustraer o apropiarte, generalmente hablamos de ¿qué? De bienes muebles. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando una persona ajena a la función pública utiliza, con el beneplácito del correspondiente funcionario, un bien público, como puede ser un despacho, unas instalaciones? ¿De acuerdo? Entonces no cabía en ninguno de estos delitos. Por eso se introdujo el 434, que nos habla de la autoridad o funcionario público con ánimo de lucro propio ajeno y con grave perjuicio para la causa pública diera una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier administración o entidad estatal, autonómica o local. ¿Entendido? Luego este delito se introdujo precisamente para castigar este tipo de conductas. La utilización de bienes inmuebles
públicos para fines privados en los que no hay obviamente desplazamiento, y lo mismo ocurriría con los bienes muebles en los que no hay desplazamiento y por tanto no puedes hablar de sustraer ni de apropiarte, pero sí estás utilizando en perjuicio de la causa pública. ¿De acuerdo? Luego, como os dije, tenemos la malversación impropia, que son estos mismos delitos cometidos por las personas que vienen recogidas en el artículo 435. ¿Vale? Bien, este es el panorama. Ya os he dicho que en lo que a vosotros os refiere, como bien sabéis, tenéis el artículo 432 es similar, lo único que me llama poderosamente la atención que hable también de bienes privados, porque creo que están fuera del contexto de delitos contra la administración pública. Estamos hablando más, pues bien, de un delito contra la propiedad, contra el patrimonio individual, como puede ser una apropiación indebida, a la que sin problema se le puede aplicar la agravante de prevalimiento del carácter público, de la condición de funcionario, o incluso con la correspondiente medida disciplinaria o administrativa por el incumplimiento de la función. Pero desde luego sale fuera del contexto de lo que se entiende debe ser la malversación de caudales, que para eso tienen que ser caudales públicos, para ser un delito contra la administración pública. También se recoge la modalidad imprudente, algo que creo que va en contra del principio de última ratio del derecho penal, que tendría que quedarse en el ámbito administrativo, y el peculato mediante error de otro es confuso y nuevamente vuelve a confundir este delito con la apropiación indebida de algo que se ha puesto en tu cuenta por error del transmitente. En fin, en todo caso, tanto el Código Penal español como el Código Penal brasileño están realmente adaptados en lo que a estos delitos se refiere para hacer frente a las nuevas modalidades de malversación de caudales. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que, bien, ciertamente España ha ido haciendo reformas en este delito, abandonando las viejas teorías de la infracción del deber como el único objeto principal en el que basar la malversación. ¿De acuerdo? Algo en lo que todavía parece que está arraigado un poquito el Código Penal brasileño. Y, en atención al carácter fragmentario y de última ratio del derecho penal, parece que se queda con las modalidades dolosas, las modalidades más graves y las modalidades en las que efectivamente el erario público se ve dañado de una forma importante. Bien, pero aún así, el Código Penal español sigue utilizando una terminología más propia de una delincuencia patrimonial decimonónica que una delincuencia patrimonial de un fenómeno criminal que hoy por hoy está especializándose en vaciar las arcas públicas con subvenciones innecesarias, con contrataciones injustificadas y con adjudicaciones injustas o arbitrarias. ¿De acuerdo? Pagando enorme dinero de los erarios públicos. Es decir, en otros tiempos nuestros funcionarios, nuestros administradores aprovechaban su cargo para desviar dinero a sus cuentas corrientes, para coger fondos de las cajas fuertes de su despacho, de su ministerio, de su administración, o se quedaban con parte del alijo que requisaba la policía en materia de tabaco, droga o alcohol. Pero los tiempos han cambiado y somos todos conscientes. Ahora lo que hacen es gestionar unos presupuestos enormes, estamos hablando de 34 millones de euros por informes, ¿vale? Gestionar presupuestos enormes, y ya no se trata de hurtar o apropiarse un poquito de aquí, otro poquito de allí, sino de gestionar de una forma inadecuada e interesada ese gigantesco patrimonio. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿tiene eso cabida en la redacción que tiene el artículo 432? Porque una de dos, o cambiamos el Código Penal, que yo creo que no estaría mal cambiarlo para adaptarse a esa nueva realidad, o desde luego hay que hacer una interpretación más seria y más importante del delito de malversación de caudales para acoger este tipo de conductas. Bien, pues ese esfuerzo los tribunales lo han hecho, y a partir en concreto de la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2002 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 16 de diciembre de 2011, nos dan determinadas pistas por las que se puede tirar en la interpretación de estos artículos y poder meter este tipo de conductas. ¿De acuerdo? Pensemos, por ejemplo, vamos a poner el caso Urdangarín. A Urdangarín en principio se le van a imputar 4 delitos. Un delito de fraude a la administración por negociar con políticos del PP de Baleares y de la Comunidad Valenciana convenios de colaboración sin respetar la normativa de contratación, es decir, tecnología digital a dedo, ¿vale? Por prevaricación, por inducir al expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, para que le adjudicara sin concurso previo encargos de la Administración por casi 6 millones de euros en el plazo de 2 años,
por falsedad documental, porque desviaron dinero recibido para organizar eventos a empresas privadas suyas, facturando grandes cantidades, con facturas que eran anteriores a la contratación del servicio, con términos generalistas como apoyo logístico o con incluso falsificando firmas, etcétera, y también le quieren imputar un delito de malversación de caudales por recibir de esos 6 millones de dinero público para organizar distintos eventos y no han podido demostrar un gasto que supere los 3 millones, con lo cual obviamente se han quedado con los 3 millones diferentes. Pero claro, él no puede cometer este delito porque él no es autoridad o funcionario público. Tendrá que cometerlo una autoridad o funcionario público, luego podemos hablar de cooperación necesaria, de inducción, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos hacer responsable a Jaume Matas y a los demás políticos que le adjudicaron ese tipo de contratos por un valor de 6 millones de pesetas? ¿Cómo podemos hacerle responsable de un delito de malversación de caudales públicos para poder hablar de formas de participación? No sé si me vais entendiendo cuál es la discusión. Bien, claro, en este caso, ¿qué es lo que nos dicen las sentencias a las que he hecho referencia? A ver, primero a tener en cuenta, es irrelevante a la hora de hablar de caudales públicos el móvil o la causa última de la malversación. Es decir, cabe hablar de malversación de caudales tanto cuando el autor directamente de lucro sustrae los caudales como cuando tolera, sabiendo lo que está pasando, que otra persona la sustraiga o que un tercero con ello tenga propósito de enriquecimiento. ¿De acuerdo? No hay que firmar un contrato diciendo 3 millones para ti y los 3 para los eventos. Basta con que él sepa que el servicio que ha contratado no valía el dinero que cobraba, con lo que se presupone que el otro se va a enriquecer y a pesar de todo sigue contratando. ¿Me vais más o menos entendiendo? Siguiente supuesto. El que haya una contraprestación, como puede ser unos servicios, en este caso organización de eventos deportivos, etcétera, etcétera, no impide que nazca el delito. Claro, el problema aquí es, ¿dónde nos quedamos? ¿En una responsabilidad contable o meramente civil y cuando pasamos a una responsabilidad penal? ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de incumplimiento de contrato, por no haber cubierto todo, o cuando estamos hablando de una responsabilidad que va más allá de responsabilidad penal. Tercero, la libertad que tiene la Administración para gestionar los fondos públicos no es absoluta. ¿De acuerdo? Hay normas administrativas que dejan muy claro que los contratos, pactos y condiciones no pueden ser nunca contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. La Administración tiene la obligación de motivar sus decisiones y de interdicción de la arbitrariedad. El hecho de que sea un administrador que pueda gestionar fondos públicos no significa que lo pueda hacer como le dé la gana. ¿De acuerdo? Cuarto, la causa principal de los contratos administrativos nunca puede ser el enriquecimiento del adjudicatario. ¿De acuerdo? Y cuando simplemente porque se trata del yerno del rey le damos 6 millones de euros para una financiación de unos eventos que sabemos de sobra que no lo necesitan tanto dinero, por no hablar de que consideramos de que tampoco es la persona apropiada para organizarlo, pero como es quien es, lo hacemos, obviamente, desde luego ya ahí decae una buena utilización del caudal público, ya podemos hablar de malversar caudales públicos. Quinto, el bien jurídico protegido no es tanto la propiedad del erario público como los deberes integrantes a la correcta gestión del patrimonio público, ¿de acuerdo? Lo que va directamente relacionado con el principio de eficacia. Por ahí están los concursos públicos, por ahí está buscar determinados presupuestos detallados y no presupuestos muchas veces sin cerrar, ¿de acuerdo? Lo que es un claro indicio de que estamos ante una posible malversación de caudales. Sexto, son lesivos para la propiedad pública las decisiones, esto es importantísimo, nos dicen las sentencias, que se traduzcan en encargos de estudios obsoletos, innecesarios o inútiles, por carecer de contenido real o por tratarse de meras copias literales de otros documentos realizados por otro autor, para otro tipo de servicios, ¿vale? O porque carecen de contenido real con referencia a la normativa, porque se trata de una normativa ya derogada o incorrecta, con lo cual la aportación es nula, no justifica ni muchísimo menos el dinero, o porque no tuvieron proyección ninguna para el objetivo que se proponía. En este caso, por ejemplo, volviendo a Urdangarín, lo que pasa es que eran encargos privados, no podemos meterlo como malversación de caudales públicos. Urdangarín cobró 696.000 euros al Club de Fútbol Villarreal por un informe sobre la sponsorización del Estadio El Madrigal.
El informe constaba de 13 páginas, incluidas en las 13 páginas la portada, el índice, la introducción y una última que era de conclusiones que tenía 3 párrafos. La conclusión era que se aseguraba que el club podría obtener entre 3,6 y 3,8 millones de euros para sponsorizar su estadio. Según las investigaciones, era una copia literal de otro documento sobre un patrocinio deportivo, por tanto plagiado de Internet. 696.000 euros. La SGAE, la Sociedad General de Autores, le pagó 760.000 euros por un simple estudio sobre su imagen corporativa, y Amancio Ortega, uno de los señores más ricos del mundo, el dueño de Zara, Massimo Dutti, etcétera, etcétera, de Inditex, le pagó 14.000 euros por un informe que elaboró completamente en la propia multinacional a través de su Departamento de Responsabilidad Social Corporativa y que el señor Urdangarín se limitó a firmar como presidente de NOS. Bueno, esto traslademos a el seguimiento de la almeja brillante, la ventilación natural de los patios o cómo funciona el murciélago nana. Finalmente, como decíamos, séptimo punto, lo exorbitante de los importes pagados ya es contrario al artículo 14.1 de la Ley 1395 de contratos administrativos públicos. Por tanto, es un indicio claro de una posible malversación. Otros indicios, ¿cuáles son? La irregular tramitación administrativa del encargo, el que no haya concurso público se ha hecho a dedo, el que no se determine previamente el precio del servicio o el que esté injustificado el carácter excepcional o irregular del servicio que se está contratando y que es evidente que no era tan necesario. Bien, por tanto, ciertamente, haciendo una interpretación así, podemos meter con cuchara este tipo de conductas dentro de la actual legislación, pero siempre nos queda detrás el delito de apropiación indebida, ¿de acuerdo?, que es el parejo a la malversación de caudales y con el que se puede ver claramente favorecido, y por tanto yo abogaría por una adaptación del delito de malversación de caudales a la realidad actual de cómo se malversan los caudales, en que nadie mete ya dinero en la caja, sino que utiliza el poder que tiene para favorecer en contrataciones, en servicios a la gente de su entorno y posiblemente recibiendo a cambio una determinada cantidad, con lo cual esto obviamente tiene una relación directa con el delito de soborno, con el delito de corrupción. Aquí el caso, el Jaume Mata recibía trajes, ¿no? No ECAMS, recibía unos trajes de alta costura y así como regalo, pero unos trajes carísimos, claro. Es un delito de cohecho del más leve porque no se ha podido demostrar otra cosa, pero esos grandes regalos nunca se reciben a cambio de nada. Era precisamente regalos de aquellas personas que eran siempre contratadas para realizar todos los eventos y todos los trabajos a cargo del PP, con lo cual digamos que tiene una relación directa. Nada más, muchísimas gracias y lo que queréis preguntar.